Hola queridos amigos, ¿cómo están? Acá Marcelo Lobo de tuespadamental.com. En este video quiero contarte, responderte la pregunta de ¿cómo acceder a la información de tu alma? Mira qué interesante pregunta. Y te imaginarás que en tu alma hay variadas cosas y bastante interesantes, ¿eh? Ahí está, por ejemplo, el amor propio, está la paz interior, está la sabiduría, está tu misión espiritual, está eso que tú amas, está el propósito de tu vida, ¿sabes? El sentido de tu vida está ahí, en tu alma, claramente. Pero tienes que llegar a ella, y eso es lo que te quiero contar en este video. Bueno, ¿sabes cómo puedes llegar a eso? Tienes que utilizar herramientas para ello. Tienes que conocerte a ti mismo y a ti misma, pero en gran profundidad. Tienes que ir más allá de tu ego y conocerte a nivel de tu alma. Bueno, entonces para eso hay herramientas de autoconocimiento. Y aquí te quiero introducir a un concepto que yo le llamo tecnologías de autoconocimiento. Porque, ¿sabes qué? A lo largo de la historia siempre han habido herramientas para todo tipo de cosas. Entonces, si tú quieres clavar un clavo, habrá la herramienta del martillo. Y así, si tú quieres hacer un agujero, habrá la herramienta del taladro. Pero cuando tú te quieres conocer a ti mismo, entonces también hay herramientas para eso. Y hay miles de herramientas, ¿sabes? Muchísimas herramientas. Pero no todas llegan al nivel del alma, eso es lo importante, y por eso también estoy haciendo este video. Porque, ¿sabes qué? El ser humano tiene una profundidad, ¿ya? Y yo en un libro que hice, definí dos niveles de profundidad. Una zona de autoconocimiento superficial y una zona de autoconocimiento profundo, que es la que le compete al alma. En la superficial simplemente exploras tu mente consciente, tu mente subconsciente, y eso sería todo, ¿sabes? Y lo que está más allá, que es el inconsciente, para eso entonces tú necesitas herramientas mucho más poderosas. Y bueno, yo me he dedicado muchísimos años al autoconocimiento. Actualmente tengo 20 años en esto, y por eso es que te hablo de esto y con mucha experiencia de lo que te estoy hablando. Además también puedo decir que yo conozco mi misión espiritual, así, pero así con mucha seguridad, ¿sabes? Es muy simple, es muy simple. Es simplemente conocerme en totalidad y enseñarle al mundo qué pasa cuando tú lo haces. Y enseñarle al mundo también cómo hacerlo. Por eso es que también hago esta serie de videos y voy a seguir. Entonces, queridos amigos, lo que pasa es que hay muchas herramientas para conocerte, ¿ya? Y no todas llegan al mismo nivel de profundidad. Hay algunas que simplemente llegan a los niveles superficiales que están en tu mente. Entonces, en este libro del que ya mencioné, yo hablé de las herramientas que llegan a la zona superficial y a la zona profunda, ¿ok? Y bueno, hay muchísimas herramientas. Una de ellas es el eneagrama, por ejemplo. El eneagrama es una herramienta, es un sistema de clasificación de personalidades. Es una herramienta muy potente para estudiar el tema de la personalidad. Es buenísima, ¿saben? Yo, no sé, antes de conocer el eneagrama, yo a través de muchísima autoobservación lograba descubrir cosas de mi personalidad que a veces me tomaban meses, ¿saben? Y era todo un logro descubrir cosas. Ah, mira qué interesante este detalle mío, este otro, todo el tema. Pero eran meses en eso, y entonces era muy lento. Era muy lento. Yo usaba simplemente las técnicas. ¿Cuál? Que son tres, básicamente. Son la autoobservación, la reflexión y una técnica intermedia que yo le llamo el árbol de preguntas.
Bueno, entonces yo usaba la autoobservación y a través de eso descubría cosas de mi personalidad. Pero lo interesante de las tecnologías es que las tecnologías de autoconocimiento utilizan una o dos de las técnicas y las profundizan muchísimo más, entonces las intensifican. Y es como si tú, no sé, quisieras pintar una pared y te dicen, mira, aquí está la técnica, el pincel. Y tú puedes pintar la pared entera con el pincel, sí, pero es una tarea muy grande, entonces necesitas una herramienta, ¿qué? Una pistola de pintura, ¿no es cierto? Y pintas todo súper rápido. Bueno, es como eso, las tecnologías son mucho más poderosas que las técnicas por sí solas. El tema es que a veces son tan poderosas que cuando tú tienes que descubrir cosas muy detalladas, muy específicas, son tan poderosas que no pueden ir tanto al detalle, ¿me entiendes? Interesante ese punto. Bueno, entonces está el Enneagrama que te estaba contando, es una herramienta muy buena, muy poderosa para ver el tema de la personalidad, pero el tema de la personalidad solamente queda en la zona de autoconocimiento superficial. Entonces hasta ahí nomás llega. Hay otras tecnologías que son como simplemente tan simple como ponerte a escribir tus pensamientos, escribir, leerte y escucharte, le llamo simplemente. Con eso también puedes llegar a zonas de tu autoconocimiento superficial, y si eres muy especialista en eso y tienes mucha práctica, quizás llegas a la zona profunda de tu alma, pero eso no es lo que sucede la mayoría de las veces. También está otra de las tecnologías, el viaje personal. Es un viaje simplemente en el que tú te vas a algún lugar, a la naturaleza, a otra ciudad, no sé, no es ideal irse a otra ciudad, pero sí a la naturaleza. Y es un viaje solo, en solitario, intencionalmente solo, porque es un viaje que tú te das a nivel personal para autoconocerte. No es un viaje de placer, digámoslo así, es un viaje para autoconocerte. Entonces, a pesar de que pudieras ir con tus amigos, familiares y no sé quién más, no, así no funciona. Tendrías que ir con un maestro de autoconocimiento, con alguien, con un exponente de esto que te ayude, pero esa persona es un servidor que te va a ir a ayudar durante el viaje, pero esas personas son súper pocas. Entonces también el viaje personal es una cosa que tú tienes que hacer por ti solo. Yo lo hice cuando hice mi libro, estuve 3 meses viajando solo, y fue buenísima, ¿sabes? También puedes llegar a zonas de tu autoconocimiento profundo a través de un viaje, pero también tienes que dedicarte a eso, porque no vas a ir a viajar solo y entonces vas a, no sé, ir a puros bares o cosas para divertirte solo, porque no es exactamente un viaje de diversión, ¿me entiendes? Es un viaje introspectivo. Y sucede algo súper particular, que cuando tú viajas solo, como estás solo, básicamente estás forzado a conocerte más, porque estás interactuando solo contigo, porque no estás conversando con un montón de gente, y todas las cualidades y virtudes que tú tienes que aprovecharlas, y a veces te haces consciente de varias cosas que tú tenías en tu personalidad, o algunas dificultades que también tenías y antes no las habías visto, y solo las ves cuando estás ahí solo. Así que es una buena herramienta, Y bueno, hay otras tecnologías mucho más profundas, obviamente, y entre esas está la meditación. Y bueno, dentro de las tecnologías de la meditación hay también miles y miles de técnicas de meditación, pero también sucede lo mismo que en las tecnologías estas que te acabo de mencionar, no todas llegan al mismo nivel de profundidad. Entonces es curioso que cuando la gente comienza el camino del autoconocimiento, hay gente por ahí que dice que se conoce mucho, y en realidad no es así. En realidad lo único que ellos creen conocer mucho es su personalidad, pero resulta de que la personalidad es algo mental, hay algo mucho más allá de eso. Como te dije,
más allá de la mente está tu alma, y eso es lo que tú quieres conocer, ¿no? Quieres descubrir y ver lo que hay allí. Entonces, cosas como el eneagrama no te van a servir, porque ahí es un estudio de la personalidad y también del ego, básicamente, y entonces no, hasta ahí no llega, ¿me entiendes? Y quiero contar una historia interesante, que hace poco tiempo hubo alguien que me quiso conocer, y entonces usó una tecnología de autoconocimiento, no una de las que yo menciono en mi libro, no, tampoco voy a decir cuál, pero lo que sucedió fue que intentó conocerme a través de esa tecnología, y lo que resultó de ello fue que fue ineficaz, porque en realidad esa tecnología también era una tecnología que llegaba a la parte superficial, y entonces lo único que salía eran cualidades de ego. Y lo interesante, ¿sabes qué es? Lo interesante es que hay muchas tecnologías, como por ejemplo la carta astral, o esto de ver el zodiaco y todo el tema. Y entonces es como si te dijeran, a ver, los Capricornios son con estas virtudes y con estos defectos. Ah, ya, ok, pero ¿sabes qué? Esos defectos son simplemente cualidades del ego, ¿me entiendes? Entonces esas tecnologías, que puede ser la astrología, por ejemplo, depende del astrólogo, pero la astrología a nivel general solamente va a la parte superficial de autoconocimiento y no llega tanto a lo profundo. Por eso digo, depende del astrólogo, pero generalmente tiene esa tendencia, ¿me entiendes?, a ir a lo superficial. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú avanzas espiritualmente mucho, todo tu avance repercute en que tus defectos y tu negatividad mental desaparece. Entonces, que venga alguien y te diga, a ver, tú eres Capricornio, entonces deberías ser así, así y así. Oye, ¿sabes qué? Es que en realidad, si tú, por ejemplo, así literalmente te lo digo, si tú leyeras las cualidades de un signo zodiacal y tú fueras una persona avanzada espiritualmente, tú leerías esas cualidades y dirías, me aplican solo las positivas y las negativas no. Y lo chistoso es que eso sucede porque tu avance espiritual ha limpiado de ti, de tu mente, todas esas cualidades negativas que era negatividad en tu mente. Entonces, ahí es cuando te das cuenta que esas tecnologías de autoconocimiento ya cumplieron su propósito en ti. O sea, ya no te sirven, ¿me entiendes? Ya no te sirven y tienes que utilizar otras, unas que sean más profundas, porque tú quieres conocer lo que hay en tu alma, ¿no es cierto? Obvio. Entonces, claro, pasó eso, que alguien me quiso intentar conocer y utilizó una tecnología que solo abarcaba la mente, y salieron un montón de cualidades que en el fondo eran solo ego. Y yo decía, bueno, y no sé de quién está hablando, porque en realidad no tenía nada que ver conmigo lo que estaban viendo. Y eso puede pasar con herramientas de la astrología, con herramientas de oráculos, con muchas cosas, porque hay muchas tecnologías de autoconocimiento que son superficiales. Las más profundas son, curiosamente, tecnologías que son de caminos espirituales muy largos. Me refiero a tiempo, o sea, la meditación, las técnicas de meditación no son algo que se inventó ayer o el año pasado, ¿me entiendes? Las técnicas de meditación se lograron pulir y descubrir hace miles de años incluso. Entonces, obviamente, esas tecnologías te llevan a un nivel muy profundo, no solo superficial, porque superficial claro que pueden, pero te llevan a un nivel profundo. Entonces, imagínate, tú que te quieres conocer y tú que quieres acceder a la información de tu alma y descubrir tu misión espiritual y el sentido de tu vida, tu propósito, y amarte a ti misma y a ti mismo, encontrar la paz también, tienes que usar tecnologías de autoconocimiento que te lleven
a la zona de autoconocimiento profundo, que te lleven a acceder a lo que está en tu alma. Hay gente que a veces puede meditar y de pronto en un instante puede sentir el amor propio y se siente como una energía aquí en tu pecho. Y eso a veces dura unos instantes, unos minutos. Bueno, si tú lo lograste, entonces accediste a información de tu alma. Y otras veces puedes estar meditando y puedes obtener tal claridad mental que a través de esa claridad mental se disipa el camino para que la información del alma baje. Y ahí entonces tienes una intuición, tienes una guía que tu propia alma te está dando. Tienes también otra de las tecnologías son las plantas maestras, por ejemplo. Imagínate, hay gente que tiene adicciones. Las adicciones son vicios del ego, son enfermedades del ego, pero son cosas que están en la mente superficial, ¿te das cuenta? Y hay, curiosamente, plantas maestras que, ojo, no son drogas, sino que son enteógenos, son herramientas para conectarte contigo mismo, pero a nivel profundo. Y lo que sucede es que muchas personas que son adictas a las drogas de verdad, a las verdaderas drogas, a veces van a sesiones de alguna planta de poder, y lo que sucede es que tienen una conexión tan interna con su alma, que es su propia alma la que les ayuda a sanar su adicción, ¿sabes? Y curiosamente, no sé, puede haber un adicto a alguna droga, a una verdadera droga, que en su camino de sanación va a una sesión de ayahuasca, y después de esa ayahuasca curiosamente puede sanarse, ¿sabes? De esa adicción. Y eso está súper documentado. Por eso es que literalmente las plantas de poder no son drogas. Hay gente que las confunde. Yo también en algún momento las confundía porque no sabía cuál era la diferencia. Bueno, ahora te puedo decir la diferencia. Entonces hay muchas cosas, ¿sabes? Entonces, si tú quieres acceder a la información de tu alma, tienes que utilizar una tecnología de autoconocimiento que te lleve a un nivel profundo. Y lo mismo aplica si tú quieres conocer a otra persona. No lo vas a conocer. Esa persona que me quiso conocer, para él era mucho mejor conversar conmigo que estar ahí utilizando esa herramienta que en el fondo no sirvió. Entonces te hago esa sugerencia y te doy esa pista también, porque en serio tienes que ir utilizando cada vez tecnologías más profundas. Al principio, cuando estás iniciando, claro, o sea, puedes utilizar cualquier tecnología y como que todas te van a servir, sí, obvio, porque estás empezando. Pero a medida que vas profundizando, tienes que utilizar algo más profundo. Y aquí quiero decir que hay ciertas tecnologías que te llevan a la profundidad total. O sea, eso significa que te pueden llevar al autoconocimiento total. Eso quiero decir. Y bueno, esas tecnologías son claramente prácticas espirituales. Entonces la meditación también es una práctica espiritual. Y te puedo recomendar una que se llama Vipassana, que es la técnica de meditación de Buda. Buda obviamente meditaba y esa meditación, esa técnica de meditación era una tecnología para conocerse a sí mismo. Y cuando limpió toda su mente de la negatividad que él tenía, logró la paz interior, y a eso se le llama el nirvana. Bueno, en ese punto exacto de su vida logró conocerse en totalidad, y ahí claramente accedió a la totalidad de la información de su alma. ¿Te das cuenta? Es eso. Pero no todas las técnicas de meditación te llevan a una iluminación por la paz como Buda. Hay algunas que te llevan a una iluminación por el amor, por ejemplo, como no sé, el Kundalini Yoga o cosas así. Hay muchas técnicas. Yo te puedo decir que hay muchas. Yo no conozco todas, obviamente.
Pero eso, entonces para ti que eres posiblemente un buscador espiritual o una buscadora, tienes que ir de a poco profundizando y utilizando tecnologías que te lleven a un punto más profundo cada vez, porque si no te vas a quedar estancado. Porque mira, te voy a dar otro ejemplo. Es como si ya entendiste que tienes que limpiar tu mente de la negatividad, es como si tuvieras un vaso de agua y usaras un colador para limpiar el agua. Y claro, cuelas el agua está llena de tierra y palos y piedras, entonces tú cuelas el agua la primera vez y el colador obviamente te sirve, te saca mucha basura y la limpia. Ah, sí, perfecto. No la purificó en su totalidad, pero la limpió en algún grado, ok. Pero tú quieres seguir avanzando. Imagínate que esa agua es tu mente, que está llena de negatividad y tú quieres limpiarla. Entonces, claro, con el primer colador, que es la tecnología, tú le sacaste cierta cantidad de negatividad, la limpiaste, ok. Pero ¿qué pasa si la usas de nuevo? Ya no tiene piedras, ya no tiene palos. Entonces, ¿qué va a sacar? Nada. Entonces, por más que tú pases el agua por ese mismo colador, no va a funcionar, ¿te das cuenta? Porque ese colador ya cumplió su función y ya no puede más. O sea, significa que ya no te sirve. Y eso es lo que ha pasado a lo largo de la historia con mucha gente que ha aprendido una técnica o una tecnología o lo que sea y la usó y entonces llegó hasta el máximo beneficio que esa tecnología le podía dar y después siguió usándola por toda su vida, entonces ahí se quedó estancado y no avanzó más. Eso pasa, ¿sabes? Y yo no quiero que te pase. Y como yo me di cuenta que esto pasa, obviamente a mí no me va a pasar porque yo me di cuenta y por eso también te estoy compartiendo esto, porque en serio, este detalle es súper importante, ¿sabes? Entonces, ya que uno sabe todo esto y también yo que acabo de compartirte el nombre de la técnica de meditación de Buda, uno puede saber con seguridad que esa técnica de meditación sirve para llevarte al último estado evolutivo. Entonces, en este ejemplo de los coladores, es como si la técnica de meditación de Buda fuera un colador, de nuevo, pero extra fino, muy fino, ¿me entiendes? Que es capaz de limpiar hasta la más insignificante mota de tierra, de polvo que hay en el vaso, ¿me entiendes? Y por eso es que obviamente es capaz de limpiar todo. Y eso fue lo que logró Buda, ¿me entiendes? Limpió toda su mente de su negatividad y así, por tanto, entonces se conoció en totalidad. Porque, no sé si tú sabrás, pero en realidad todos fuimos creados por el amor y para el amor. Y somos amor. Pero no solo somos amor, también somos paz. Entonces, si tú no conoces tu paz interior, aún nos falta por conocernos. Yo estoy camino a eso. Yo lo voy a lograr, estoy decidido a eso, pero hasta que yo no lo logre, hasta que no logre esa paz interior, significa que aún me falta por conocerme. Ese es el último indicador, ¿sabes? La paz interior. Bueno, amigos, ha sido suficiente. Me ha gustado conversarte, me ha gustado hablarte de esto. Voy a estar haciendo un video con un amigo acerca de diferentes tecnologías de autoconocimiento. Él, la verdad es que conoce más tecnologías que yo, porque él ha probado mucho más que yo en cuanto a la variedad de tecnologías que hay. Pero a las que él va a presentar y con las que vamos a hablar, pasa lo mismo que te dije. O sea, no todas te llevan a un nivel profundo. Hay algunas que te llevan a un nivel superficial y eso sería todo. Y bueno, cuando ya te conoces mucho, hay algunas que literalmente ya no te sirven. Así que eso, queridos amigos, un gusto saludarlos, que estén muy bien y buen viaje interior. Chao, chao.